Bien, señores, con nosotros está el licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Central del PLD, es ministro de Educación y aspirante, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Melanio. Buenos días, Julio, Eury, Aniverca, buen amigo Melton y María. Buen día. Y naturalmente un saludo a la audiencia amplia de Sol de la Mañana, tanto en el país como en el exterior. Cuando estuvo con nosotros hace unos días Hipólito Polanco, que no pudo participar como candidato, él decía que en el ambiente que se vivió en el Comité Central hubo tal polarización que miembros del Comité Central se resistieron a presentar a otros compañeros. Como en el caso de Melanio Paredes se produjo ¿fue una autopresentación o lo presentó a usted algún compañero en el Comité Central? Comienzo por complementar la información que daba el amigo Melton de que hoy se celebra el Día de la Comida Cruda. Sí. Un 28 de agosto de 1863, frente al monumento de Abraham Lincoln, el líder negro integracionista Martin Luther King hizo su famoso discurso que se conoce como Yo tengo un sueño. Y es el sueño que abriga Melanio Paredes, cuya candidatura ciertamente es una novedad, porque dentro de los enconos y las diatribas en que se debatía la competencia interna del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros hemos venido a sumar, no a restar, a unificar y no a dividir. ¿Y por qué salimos el 9 de agosto y no antes, como lo hicieron otros? Porque yo vine a este programa en abril y he ido a otros medios en otras ocasiones y nos hemos abanderado de la institucionalidad partidaria. Y la institucionalidad en el país comienza por el cumplimiento de la ley. Y la ley de partidos, una condición inédita en todos los procesos electorales que hemos vivido en República Dominicana, porque por primera vez tenemos una ley de partidos, dice que la campaña interna comenzaba el 7 de julio. En mi partido, la Comisión Nacional Electoral debió reunir el Comité Central, como manda el artículo 16, elegir los precandidatos y al 7 de julio arrancar con todas las candidaturas, las mayores y las menores. No se hizo así porque siempre se manejó la posibilidad de la reforma constitucional y la repostulación del presidente Danilo Medina. Finalmente se fijó para el 10 de agosto. Y como para mí la coherencia es el valor más importante en un político, yo no lo hice antes. Lo hice justamente el 9 de agosto, 15 horas antes de reunirse el Comité Central en los jardines de la Casa Nacional. ¿Qué pasó en el Comité Central? ¿Que hubo esa resistencia de algunos miembros del Comité Central a presentar otros compañeros con los que tenían vínculos por el tema de la polarización? Por la novedad y el hecho de salir último. El jueves antes yo me comuniqué con un importante dirigente histórico. A mí no me podía presentar cualquier persona. Por ejemplo, las veces que he optado por ir al comité político, me presentó Juan Octavio Ceballos, Minú Tavares, Juan Francisco Santamaría, el fenecido. O sea que yo trato de que sean personas que puedan entender, que tengamos alguna afinidad en el enfoque político. Me dirigí a ese compañero y me dijo, ya no puedo presentarte porque me negué a hacerlo por una persona muy entrañable, que me reservo el nombre aquí porque no tiene sentido. Me dirigí entonces a una mujer icónica, símbolo del partido, y me dijo, con gusto, Melanio, pero tengo un problema de salud y no podré estar a la reunión. Reflexioné entonces el viernes y dije, ¿quién es el mejor abogado de mi causa? Melanio Paredes. Y como la modalidad en términos de la escogencia de las precandidaturas en el Comité Central lo toma en cuenta, hay dos modalidades. O tú haces la autopresentación, como lo hizo José Tomás Pérez en alguna ocasión, y lo hizo Crespo en esta reunión. Hay la posibilidad de que tú te autopresentes o que un compañero o compañera del Comité Central lo haga. Primero te presente. Si es secundado, te dan 3 minutos para motivación. A mí me correspondió hacerlo y qué bello, qué importante hacerlo. Porque comencé por que se estableciera allí un principio constitucional de igualdad. El primer turno correspondió a Monchi Fadul, que presentó al secretario general, el compañero Reinaldo Pared Pérez. Y lo hizo
desde el podio de la mesa presidencial de esa asamblea, que no debió ser presidida por el comité político, sino por la Comisión Nacional Electoral. Porque no hay miembros del comité central de segunda o de primera. Ahí todos somos miembros del comité central. Y había un micrófono en el piso, desde donde se hizo una fila para que en ese orden se presentaran los demás precandidatos. El segundo turno correspondió a Radamés Jiménez, que hizo la presentación del presidente del partido, también desde el podio presidencial. Víctor Suárez, que presentó a Francisco Domínguez Brito, lo hizo desde el piso. El Pidio Valle, que iba a presentar a Amarante Baré y Crespo, estaban al lado mío en la fila. ¿Y por qué unos hablan desde el podio presidencial y otros desde el piso? Digo, bueno, plantéalo tú el Pidio cuando te corresponda. La Comisión Electoral me dio el cuarto turno a mí. Entonces yo pedí a la Comisión Nacional Electoral que en aras del principio constitucional de igualdad se nos permitiera hacer nuestra presentación en el podio presidencial, desde donde lo hizo Monchi Fadul y Radamés Jiménez, de frente a mis compañeros del Comité Central y no de espalda, porque el micrófono que estaba en el piso está de espalda a los más de 500 miembros del Comité Central que había. A partir de ese momento, todos los demás se presentaron desde el podio presidencial, respetando ese principio constitucional de igualdad. ¿Qué opinión tienes, Melanio, sobre las denuncias que se han hecho? Se habla de mucha tensión entre los precandidatos luego de la salida de Gonzalo. Se habla de desequilibrio financiero, de uso de recursos del Estado y en el caso específico de Reinaldo habló de una campaña sucia. Él dice que no lo acusa directamente a él, pero que sale del equipo de personas que están alrededor de Gonzalo. ¿Qué piensas de esto? Aquellos enconos que yo llamé tanto la atención porque nos cuidáramos, porque era difícil recogerlos después, aquellos enconos han traído estos duelos. Aquellos enconos han traído estos duelos. Duelo por un lado, porque mucha gente hizo sueño con la repostulación del presidente Danilo Medina, y duelo ahora porque no se respetó el acuerdo de llevar a Demóstenes Martínez a la presidencia de la Cámara de Diputados. Hasta el 10 de agosto yo hablé de esos temas. Hoy yo no quiero hablar de esos temas. Hoy, si ustedes me lo permiten, queremos hablar de las cosas que le preocupan a la ciudadanía, de las cosas que le preocupan a PLDistas descontentos, como Abelino Jiménez, líder de los Bolívar Ever en Santo Domingo Oriental, y donde hicimos un exitoso encuentro barrial, que es la modalidad de campaña que estamos haciendo el viernes pasado, o Juan Bautista Pujol, el profesor Félix Guerrero de Santo Domingo Este, que estaban alejados de la política porque se sentían excluidos y el debate nacional no toca los temas que a ellos les interesan. O esos jóvenes que están ahí, millennials o generación Z, que las propias encuestas dicen que están desencantados de la política y de los políticos. Mi discurso tiene el propósito de sumar en esos PLDistas desencantados y en otros sectores de la población a la que la vieja política, el discurso de la vieja política no le está llegando. ¿Y qué posibilidades tiene ese discurso de prender en un ambiente aparentemente polarizado? Porque por una parte está Leonel Fernández con un proyecto que viene caminando desde hace tiempo, y por otra parte se está a la espera de si funcionará o no la unidad de los seguidores del presidente Medina para apoyar a un candidato común. Si se produjera eso, Leonel Fernández por una parte y un candidato apoyado por la fuerza del danilismo, entonces ahí hay un ambiente de polarización entre esas dos fuerzas. Parecería que ahí entonces no habría oportunidad para otra candidatura que esté al margen de esa polarización. Muy acuciosa tus apuntes, Julio. Efectivamente, cuando uno ve el fichaje de las encuestadoras, ve el muestreo que se hace, uno encuentra, por ejemplo, en Asisa, que no le gusta a Eury, pero que bueno, es una de las encuestadoras y creo que está certificada por la Junta. Ay. Lo más importante es que por esta competencia de quién hereda el activo Danilo Medina, se van a hacer encuestas cruzadas. Y esas encuestadoras van a tener que ser fidedignas, acercarse a la realidad, porque pudieran quedar mal paradas el 6 de octubre. Entonces, ese hecho y lo que recogen las encuestas nos dicen que el segundo partido, en el caso del PLD, son los que todavía no saben por quién votar. Dice Asisa con 22%.
A ese sector es que yo me estoy dirigiendo. Y Melanio Paredes, que apenas tiene 2 semanas, esta tercera semana, a pesar de que hay candidatos que irregularmente tienen 2 años, año y medio, Melanio Paredes comenzó a marcar. Y yo estoy seguro, convencido, porque conozco el trabajo que he hecho en las diferentes instituciones, conozco el trabajo que vine haciendo desde el trabajo sindical, magisterial, etcétera, que habrá personas en el país que mirarán hacia Melanio Paredes. No por Melanio Paredes, sino porque es su práctica. Por mí hablan mis hechos, más que mis palabras. Entonces, Julio, efectivamente, hay un techo. Y además, estas son unas primarias inéditas en el PLD. En el PLD nunca votaron más de 450,000 electores. Aún en el 2007, con ese choque de trenes entre Danilo Medina y el presidente Fernández, yo era miembro de la Comisión Electoral en muchas ocasiones. Nunca votaron más de 450,000 militantes, los interesados en esos procesos internos. Ahí no se mueve toda la población, pero ahora no sabemos qué va a pasar. Y resulta que si restamos, aunque Farideh me decía anoche en un programa que no, que lo que aprobó el PLD fue padrón universal y que hasta los PRMistas pueden votar en las internas del PLD, yo digo, bueno, hay un debate interno. Creo que de un sector, uno de los sectores plantean que se saque del padrón de la Junta el 1.3 millones de afiliados que presentó el PRM. Eso significa entonces que habrían 6.1 millones de dominicanos en capacidad de votar por las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana, porque el padrón universal de la Junta son 7.4 millones de electores. Pero el padrón creo que como dice ella, porque el padrón que se va a usar es el padrón abierto, el padrón de la Junta. Solamente hay 3 posibilidades. Padrón abierto de la Junta, semiabierto, que si tú le restas. No, pero no es abierto, todo el que quiera votar. Es todo el que quiera. Lo único que el PRMista que vote ahí no puede votar en el PRM. Para evitar la duplicidad. No puede votar en el PRM. Pero puede votar en la del PLD. En la del PLD. En el PLD puede votar todo el mundo. Entonces, eso te da la posibilidad de trabajar un sector de la sociedad. Aquí la sociedad está dividida. Unos quieren que se vaya el PLD por ciertas inconductas, por hierro que hemos cometido, es innegable, pero otros están aspirando el que esa clase media que han creado los gobiernos del PLD quieren un reencuentro, ese es mi sueño, un reencuentro entre los PLDistas que puedan garantizarle la estabilidad, que puedan garantizarle el mediano bienestar, y otros que aspiran a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, ahí hay un segmento importante de la sociedad a la que Melanio Paredes y su equipo quieren llegar. Estamos haciendo el esfuerzo por llegar, es poco el tiempo, pero están estos medios, están ustedes. Entonces, su candidatura no está sujeta al tema de la encuesta, por lo que se da por un hecho que su cara estará en la boleta que se someterá a consideración de los electores en las primarias. Así es. Y yo he dicho lo siguiente. Estamos hablando en términos seguros de 3 candidatos. Hay claramente 2 vías, y se lo dije a usted en abril de este año, antes del mitin del presidente Fernández en el Estadio Olímpico. Y lo que dijo Melanio se está cumpliendo al pie de la palabra. Recuérdense en el plan A. Julio lo manejó muy bien. El plan A hablaba, si no se produce la reforma constitucional, habrá esfuerzos importantes del sector de Danilo por evitar que el presidente Fernández vuelva. Yo lo dije claramente. Bueno, cansado y convencido de que no era posible superar esa dicotomía que Uri la plantea aquí como si fueran categoría histórica, el danilismo, el leonelismo, no, es el lastre histórico del baecismo o el santanismo, del lilicismo o los seguidores de Luperón, de los bolos y los coludos, los horacistas o los jimenistas. Y ese debate hay que superarlo. Hay que superarlo y plantearse el programa, los fundamentos por los cuales surgió el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa es mi ataque. Mi candidatura y mi oferta pretende pagar una deuda social y moral histórica de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Es innegable que los 3 gobiernos del presidente Fernández dejan un legado importante en lo institucional, en lo material. Es importante que Danilo Medina ha hecho una gestión cercana a la gente y que todas esas iniciativas que le ha llevado a que aún en 7 años después de su gestión mantenga esa popularidad en sectores de la población dominicana, hay que darle un cauce institucional. Porque una vez Danilo no esté en el poder, es probable que todos esos planes estén en su cabeza. Eso hay que aterrizarlo institucionalmente. Y ese es nuestro propósito. Tomar lo mejor del librito de Leonel, lo mejor del librito de Danilo y aplicar el librito del partido. Tú te subes en el teleférico de Danilo, atraviesa hacia Santo Domingo Oriental
y tú ves la muestra de esa deuda social. Y después te montan en el metro de Leonel. Te suben el metro de Leonel y atraviesa para San Vicente de Paúl y ve la misma deuda social. Julio sabe que el río Jaina, navegable varios kilómetros, hay una cañada de Guajimía que lo contamina y la desembocadura de Jaina se está convirtiendo en otro estercolero como el río Sama. Pero hubo una iniciativa importante en los primeros gobiernos de Leonel. Se sacaron asentamientos humanos con alta vulnerabilidad de la cañada de Guajimía y se les llevó a hogares decentes. O los pobladores de la Mesopotamia, también en estado de vulnerabilidad, se sacaron de ahí y se llevaron a viviendas dignas. O Boca de Cachón, con la influencia, ya en el caso de los gobiernos de Danilo, con el peligro de riesgo de las inundaciones del lago Enriquillo. O La Barquita. Nosotros tenemos que multiplicar esas iniciativas de buen gobierno por 10, por 20 o por cuanto sea necesario para eliminar esa deuda social. Félix Guerrero, profesor de los Alcarrizos, me ayudó a organizar la ADP en los años 70 y está aquí acompañando esta candidatura. Me dijo, profesor Melanio, usted sabe que todavía en mi zona hay damnificados del ciclón David. Yo le dije, ¿cómo? Sí, en los barracones de los Alcarrizos, bautizado, hay una organización como el Libertador II, oiga qué nombre, hay damnificados del ciclón David. Mi campaña, que no puedo competir ni en recursos ni en movilización, felizmente es bajo techo que hay que hacer las cosas, me ha llevado la primera semana a visitar el gremio de los maestros. Comenzaba el año escolar y se ponía en peligro la necesidad de que se salve el tiempo de la escuela. 170.000 millones de pesos, dividido entre 197 días que tiene el año escolar, desde el 18 de agosto al 30 de junio, se pierden 863 millones diarios por cada día de docencia que se pierda. Y yo fui al sindicato a decirle, ¿cuál es su problema? Yo me ofrezco como mediación. ¿Por qué ustedes están, según las autoridades, saboteando el inicio del año escolar? Y me plantearon sus reparos. Le comuniqué inmediatamente al ministro y mandé también un recado a Palacio, que una vez se inaugurara el año escolar en Santiago, se buscara un acercamiento, porque educación no permite. Son muchos los problemas que tenemos en materia educativa, independientemente de los grandes esfuerzos que se han hecho para que estemos en un ambiente de confrontación. Segundo eje, salud, para decirlo de los Alcarrizos, si me permite. Okay. Segundo eje, salud y saneamiento. Me fui a visitar el Darío Contreras. Me fui a visitar el Marcelino Vélez Santana. Hablé allí con los gerentes de esos hospitales, dos jóvenes formados en el PLD, pero también formados profesionalmente, con una sensibilidad increíble para atender esas dos obras importantes. ¿Por qué lo fui a hacer? Porque nos preocupa que la importantísima infraestructura hospitalaria que deja Danilo Medina, en términos de equipo y en términos de la ampliación de esos hospitales, se pierda por un problema elemental de esta sociedad, la falta de mantenimiento preventivo. Y entonces, el tercer eje de esa iniciativa es saneamiento. El agua adecuadamente manejada es vida. El agua inadecuadamente manejada es enfermedad, es dengue, es cualquier tipo de estela de esa que sufrimos en los barrios y los asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad. Y es ahí cuando me dice el profesor, vayamos a los barracones, y me fui a los barracones. Y el testimonio que me da una señora que me dice, yo tengo 54 años de edad, vivía el abanico de Herrera, cuando vino el ciclón se llevó todo y me metieron a una escuela como refugio. Y a los 7 días el INVI nos sacó y nos metió en unos barracones que hizo la administración de Antonio Guzmán Fernández. Yo tengo hoy 54 años de edad, me decía ella. Llegué aquí con 14 años, tengo 2 hijos y 6 nietos y todos se crearon en esos barracones. Entonces, es una deuda social histórica de 3 gobiernos de PRD, de 10 años de Balaguer y de los 5 gobiernos nuestros. Melania, uno se pregunta, ¿quién tiene la razón con este tema de educación? Claro, nada justifica paro de docencia, y mucho menos al 4º día del inicio del año escolar. Pero uno escucha al ministerio, representante del ministerio, decir que la gente de la ADP pidió que se nombraran 9.000 maestros que no aprobaron el concurso de oposición, y eso es gravísimo. Pero a la vez la ADP dice, y eso preocupa mucho, que faltan aulas porque el interés de aumentar el porcentaje de las escuelas que están en la tanda extendida ha dejado sin aulas esas tandas que trabajaban de tarde y en la noche, y que no hay contenido en las horas de la tarde en la tanda extendida, y esto es grave también.
La ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba que se elaboraran, se discutieran y se aprobaran 3 pactos. El Pacto Nacional por la Educación, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. A nosotros nos corresponderá firmar el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, porque para nosotros la fiscalidad es fundamental, porque la fiscalidad te permite premiar a los eficientes y penalizar a los ineficientes. Y los eficientes en términos productivos son aquellas empresas que generan empleo, porque es una barbaridad que un puesto de bolsa de valores se gane 2.000 millones en una sola transacción sin crear un empleo. Y es abusivo entonces que a mi pyme, como tienen ustedes, se le cobre un anticipo antes de declarar ganancia. Es un tema fundamental en mi programa de gobierno. ¿Qué dice el pacto educativo, que es el único vigente y del cual yo formo parte? Aquí está, María Elena, si tú lo quieres ver, del punto 5.2 al punto 5.7. Cuando haya este es un pacto de consensos, pero también están los disensos. Hay temas como la educación sexual y como la educación laica que no hubo consenso. Las posiciones muy cerradas de la iglesia. Entonces, se echó a un lado, pero vamos a trabajar en aquello que nos une. Entonces, está claro que la evaluación del magisterio debe ser objetiva e integral. La ADP me presenta sus reparos. Hay una prueba de aspectos cognitivos, cultura general, que la bajaron de Google. Bueno, hay un criterio de Spearman de que hay un nivel de inteligencia mediano general que debemos tener todo el mundo. Señores, yo accedí a un estudio que se hizo sobre los estudiantes de pedagogía de la UAS, que tuvieron su primer contacto con un libro cuando llegaron a la universidad. Nunca habían leído un libro. Y si usted no va al cine, si usted no lee libros, su cultura general va a estar muy baja. Entonces a los maestros se le está evaluando, ellos teniendo un perfil de egresado que no se corresponde con la prueba. Hay una segunda prueba que es de 7 competencias básicas, que es la que se diseña en el currículum. De esas 7 competencias básicas, solo una, que era del compromiso, se evalúa en la prueba. Entonces, tú no le puedes pedir a una persona que te dé lo que no tiene. Hay que comenzar por ver cuál es el perfil de competencia aunque se forman nuestros maestros, cómo salen de las universidades y en base a esas variables, cuál es el currículum vigente. Entonces tú elaboras una prueba para tú ver si tienen las condiciones o no. ¿Qué es lo que le planteamos? Se lo dije, se lo mandé a decir al ministro. Tomemos esos 10.000 maestros que tuvieron la mejor puntuación, empleémoslo provisionalmente, démosle acompañamiento por un año. Si dan la talla, se nombran definitivamente. Si no, entonces que se vayan para sus casas, porque es preferible tener a un maestro medianamente entrenado frente a los alumnos que tener a los alumnos solo en las aulas. Bueno, pues muchas gracias a Melanio Paredes. Con él aquí presente, dirigentes del PLD, Abelino Jiménez, Dimitri Paredes, Joel Martínez. Nuestros hijos se están poniendo viejos, Julio, sin la oportunidad de crecer. Tienen un potencial tremendo. Yo les garantizo a ellos que yo no quiero quedarme por mucho tiempo. Yo soy la transición. Mi generación era de Leonel y Danilo. Yo estoy tratando de hacer la transición para que ellos entren en ese. Tú vas a llegar hasta el final, o sea, tú no vas a apoyar ninguno de los Jiménez, Ruf Frías, Edwin Jiménez. Aquí está también Máximo Almanzar. Muchos jóvenes. Yomar Sarmiento, Catherine Jiménez, Vianela Mingetti, John Rí, Igor Rí, en actividad segura o segundo, Yesenia Tiburcio y Yudeimi Rodríguez. Si me dan un minutito para anunciar una actividad, por favor. Sí, adelante. Sí, Melanio Paredes no puede pretender en 40 días que nos quede de campaña abarcar todo el país. Haremos 4 encuentros masivos que nos lo permite la ley. El primero será en mi provincia, el sábado 31, en el Club Villa Chantal, a la salida de Cambita. Ya habíamos separado el Hotel San Cristóbal, pero apareció supuestamente una reserva antes y la vamos a hacer. Oigan los san cristobalenses, los jaineros, la gente de los cacaos de Cambita, en Villa Chantal, el sábado a las 4 de la tarde. Este sábado. Este sábado. Y aquí tenemos a Joel Martínez, que se gana el trabajo en Nueva York, siempre lo acompaña a ustedes cuando vayan a Nueva York, en las alturas del Empire State, trabajando honradamente. Cogió unas vacaciones para venir a acompañarnos en esta campaña. ¿Cuánto le agradezco a todos? Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, muchas gracias, Melania. Cambio y fuera.